Bendiciones, mi nombre es Frangeli Pérez y le vengo a hacer una ponencia sobre las figuras retóricas en la Biblia, sobre la metáfora. Las figuras retóricas son sumamente útiles, permiten captar un punto difícil al compararlo con algo más fácil de entender. Estas figuras retóricas han sido usadas en la palabra del Señor para entender de una manera más entendible el mensaje que Él nos quiere ministrar o el mensaje que nos quiere enseñar. La figura significa cosa o una cosa que representa otra, y retórica es el arte de bien decir de una manera eficaz, utilizando un lenguaje que permita conocer de una manera más práctica, más comprendible lo que se trata de decir. La metáfora es una comparación donde una cosa representa otra. Es una semejanza. Consiste además de utilizar una palabra que en realidad tiene otro significado. Esta metáfora utiliza el término real y el término imaginario. La metáfora entra dentro del tropos, que es esa vuelta, rodeo o cambio que se le da a una palabra de otra. Los versículos clave que tenemos para entender los ejemplos de metáfora en la palabra del Señor son Mateo 5, 14, 16. La luz del mundo. Cito: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vemos este ejemplo número 1 cuando el Señor dice: yo soy la luz del mundo. No se refiere a algo físico. Él da a conocer su magnificencia, su omnisciencia, su poderío. Allí la metáfora utiliza algo como físico. Por ejemplo, la luz, se puede entender que la luz es como una lámpara, un bombillo, algo físico, cuando en realidad tiene otro significado. También vemos el ejemplo en el Salmo 27:1, cuando él afirma: Jehová es mi luz y mi salvación. En Habacuc 3:4, en la oración de Habacuc, afirma: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Por eso es que esta palabra, esta frase utilizada, yo soy la luz, se refiere a ese poderío del Señor. En el ejemplo número 2, en Mateo 5:13. Mateo 5:13. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahí vemos la figura retórica. Ustedes son la sal de la tierra. El término real, ustedes, son los discípulos de Jesús. El término imaginario, la sal, y el punto de comparación, las propiedades conservantes. Las propiedades conservantes de la sal. Lo que podemos hacer nosotros como siervos del Señor. ¿Qué podemos hacer por aquellos que no le conocen? Allí vemos otro ejemplo de la figura retórica, la metáfora. Ejemplo número 3. Mateo 24, 43, 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Aquí vemos el ejemplo, este ejemplo de la metáfora, que él no se está comparando en realidad con un ladrón, sino con su venida, que su venida vendrá en el momento que menos lo esperamos. El término real es la venida del Señor. El término imaginario es el ladrón, que se compara con la llegada de un ladrón. Apocalipsis 3:3 afirma: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este contexto aclara pues lo que dice el Señor. No sabremos en ningún momento a qué hora vendrá el Señor. Así que pues no se compara con un ladrón para indicar que vendría a robar, sino para dar a conocer que Él llegaría y llegará en un momento inesperado. También afirma Tesalonicenses 5:2: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Allí nuevamente el apóstol Pablo da ese ejemplo e hizo la comparación parecida a la de Jesús. El ejemplo 4 está reflejado en Mateo 16:5-12, la levadura de los fariseos. Afirma el Señor, porque Él explica sobre que ellos se guardasen de la levadura de los fariseos, porque el Señor le explicaba de qué se debían guardar y ellos entendieron que era el de la levadura del pan. Hay este ejemplo de esta metáfora y cito el versículo 11 y el 12. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vemos una metáfora de manera comprendible y entendible a simple vista, porque el Señor además la está explicando en estos versículos, en el 11 y el 12. Vemos que ellos entendían que se trataba de algo físico. Bueno, no comeremos pan, mas no era eso, era de la doctrina de que Él hablaba. El ejemplo número 6 es acerca de Jesús y la oración en Getsemaní. En el capítulo 26 de Mateo, versículos 36 al 46. Allí el Señor estaba en oración buscando intimidad, esa intimidad con el Padre en oración y en ese clamor. Y Él le decía: Padre, pasa de mí esta copa. Padre, pasa de mí esta copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Allí entendemos a simple vista que la copa es algo físico, un recipiente, mas si nos vamos al verdadero significado, la copa significa en el hebreo ira de Dios. Él se refería a esa ira de Dios, porque Él iba a cargar todos esos pecados allí en la cruz, toda esa pestilencia que ante los ojos del Padre es algo repugnante, y Él iba a llevar todo eso. Entonces ahí vimos el ejemplo de una metáfora que a simple vista no es entendible, pero buscando, investigando y comprendiendo que cada palabra
fue usada para que entendamos de una manera más fácil. Entendemos que fue usado como si fuera un recipiente, mas no se refiere a un recipiente, sino a la ira de Dios. Salmos 22, 1, 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Allí entendemos que de noche es como que la noche en realidad. Y en el término, en esa interpretación de la palabra, es que fue oscurecido el Señor a causa de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de cargar todo eso. Si nos vamos a Mateo 27, 46 a 47, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Ahí vemos otro ejemplo de metáfora. Ellos pensaron que era Elías que estaban llamando, mas era al Señor, y no entendían ese lenguaje del Señor en aquel momento. Y Marcos 15:34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces vemos esos ejemplos de cómo está esta figura retórica, la metáfora, en la palabra del Señor. Entonces, de esta manera entendemos, esta manera fácil y práctica, entendemos lo que es la metáfora, esta figura retórica en la palabra del Señor. Cierro con este versículo de la palabra del Señor y lo leo bajo la autoridad y dirección del Padre, bajo la autoridad y dirección del Hijo, bajo la autoridad y dirección del Espíritu Santo. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amén. Gracias. Espero que esta enseñanza dé frutos y frutos en abundancia.